De hoy viernes, Felipe, del señor presidente de la República en Colombia, es que hay un golpe de Estado que le da el Consejo de Estado. Se refiere al fallo de tutela de las últimas horas, que le pone límites con la gran consideración de que tampoco debería ser un descubrimiento, de que el poder presidencial no es ilimitado, que es básicamente lo que dice el Consejo de Estado, refiriéndose a la capacidad que tiene el presidente para interrumpir la programación de televisión. Y el presidente arranca, como suele arrancar, diciendo: es un golpe de Estado del Consejo de Estado, me quieren censurar, que solamente llevo 100 alocuciones. Y vuelve a hablar de poder constituyente, ¿no? No, todo es en función de él. ¿Usted se ha dado cuenta? Me quieren no sé qué, yo soy el no sé qué. Ese egocentrismo del presidente de la República. Pero claro, obviamente los fallos, a él no le interesan los fallos, ninguno. El presidente Cualquier fallo de la justicia le molesta profundamente. El presidente y la Casa de Nariño tienen la teoría de que si es una alocución presidencial es para que el pueblo se entere. Pues ya el Consejo de Estado le dijo cuáles son los límites, Néstor. Y entonces, Felipe, llegamos hoy a la que me parece a mí, si me lo permite lo digo, una muy buena noticia de que el presidente maravillosa noticia, no Néstor. puede interrumpir la programación cada vez que se le antoje. ¿Qué es lo que venía? No, y los límites, entre otros, es la urgencia, que era como se venían haciendo las intervenciones presidenciales hasta este gobierno, y eso era una cosa que uno decía: el presidente va a hablar, el presidente va a hablar, ¿qué va a decir el presidente? ¿Qué pasó? Entonces, Felipe... No, acá no, esto aquí él retransmite, como lo decía usted temprano esta mañana, va y echa una perolata en Ibagué a las 8 de la noche, Felipe, y así sucesivamente. Nos acostumbramos, pero no es normal, no está bien, que el presidente va y habla, por ejemplo, en Naciones Unidas, y echa un discurso en Naciones Unidas de 40 minutos, o va a Ibagué y echa un discurso en Ibagué político, sin anuncio, sin nada, porque el presidente comienza a improvisar, y después repite eso en la televisión colombiana, y eso duró 50 y pico de minutos, y el presidente cogió por costumbre retransmitir eso. Está escribiendo en este momento el presidente Petro lo siguiente. Dice el presidente en el último mensaje que pone hace apenas algunos segundos. Está pegadito a ese celular. Sí, ¿no? El presidente hoy está dedito para arriba, Felipe. No hay uso indebido de alocuciones. La democracia es el conocimiento del pueblo sobre el gobernante y sobre el gobierno. Algo así como me gusta la desnudez y no la oscuridad de los gobiernos. Desde la oscuridad se roba y se mata. Entonces, como el presidente, que el Consejo de Estado... es que ya todo lo del presidente es demencial, Néstor. Entonces, como el presidente Felipe no le gusta la oscuridad, se desnuda. O el presidente utiliza, yo creo que es una analogía, de una alocución como el símbolo de transparencia. Lo que dice el Consejo de Estado... Como si en las alocuciones nos contaran la robadera y esas cosas, Néstor. Lo que dice el Consejo de Estado es muy importante, Felipe. Máximo una a la semana. Tiene que tener límite en el tiempo. El presidente no puede decir: voy a hablar y hablo lo que se me antoje. No. Y tiene que tener, especialmente, esta es importante, una característica de urgencia. Claro, de que sea, esa es fundamental. De que sea algo extraordinario. De que el presidente no puede llegar a hablar porque yo digo que la opinión pública tiene que saber lo que yo estoy pensando, Néstor, pero mire, sobre antes lo que el divino Consejo de y lo Estado... humano. Antes que el Consejo de Estado le pusiera límites, ya la gente le había puesto los límites, porque dejaba de prestarle atención a las alocuciones. Las alocuciones, como aquí lo han dicho, eran momentos donde uno dice: oiga, el presidente se va a dirigir a la nación porque hay algo de suma importancia, tenemos que escucharlo, y la gente se conectaba. Y seguían porque eran anuncios de gran importancia, y entonces pues el rating seguramente no favorecía al presidente. Mucha gente prefería entonces utilizar D2 de Caracol o otras plataformas, o ver un contenido distinto, porque le arrebataban el tiempo que estaba viendo el programa que sí le interesaba. Entonces la gente ya le estaba poniendo un límite, y la verdad el Consejo de Estado dándole la posibilidad de que haga una locución semanal no es que lo esté cercenando, ni mucho menos. Realmente es bastante todavía las facultades que tiene el presidente para transmitir. Ahora, incluso si lo quisiera. Hay un tema importante. El doctor Noriega, que fue miembro, Felipe, como usted se acuerda, en los años 90, tal vez, Eduardo Noriega, miembro de la Comisión de Televisión, están el presidente Petro, el petrismo, todos esta mañana diciendo que al presidente, Néstor, como a la pobre viejecita, sabe que lo quieren censurar. Hay un tema importante que trae el fallo
y es que le da instrucciones precisas a la Comisión Reguladora de Comunicaciones para que no sea un convidado de piedra, para que la comisión no quede al lado y ejerza las funciones. Tiene que haber control previo. Tiene que haber un control previo de qué se va a tratar la locución, de si es extraordinaria y posterior. Tiene usted razón, Felipe, porque dice el Consejo de Estado que hasta ahora no lo ha ejercido. Entonces dice, ustedes tienen que ejercer ese control para que de manera efectiva se garanticen los derechos, sobre todo el derecho a la pluralidad informativa y a la información de los colombianos, que son los derechos tutelados a través de esta sentencia. Por cuenta de la actitud del presidente Petro con el tema de locuciones, Felipe, se volvió más o menos paisaje que usted está en su casa viendo noticieros de televisión, va a comenzar la novela, va a comenzar su programa y de repente, ¡pum!, el himno nacional. Y de repente, alocución del señor Gustavo Francisco Petro. Me decía un alto funcionario del gobierno, del gobierno, que la mamá de ese alto funcionario estaba molesta porque le interrumpían las novelas y los noticieros, el presidente Petro. Eso, entre otras cosas. Eso es en la práctica, Néstor. No, es muy importante porque eso es lo que protege también el Consejo de Estado. El derecho a la información. El derecho a la información y a la pluralidad de la información, Néstor. Y el derecho a la información no sale de dejar al presidente hablar pero cuando quiera. Pero es que el poder no es un mímodo, Néstor. El poder no es un mímodo. En una democracia hay límites y lo que están diciendo, mira, eso hay no límites, le gustan al no presidente. Es más. Bueno, lo que hace el Consejo de Estado, Felipe, a mí me lo parece una buena noticia, que hable el presidente. Magnífica, pero quién sabe si la va a acatar, ¿no? No, Felipe, ¿cómo que no, pues tiene que acatarla. No, tiene que acatarlo. Ay, Néstor, ¿cuántas sentencias del Consejo de Estado no ha acatado el presidente de la República, Néstor? Pues Felipe, esta la tiene que acatar. De hecho, acató la anterior, que fue cuando prohibieron la transmisión de los consejos de ministros, que eso no podía ser por los canales. Sí, es que entonces le hizo el a esguince. locuciones, porque no son alocuciones sino alocuciones. ¿No? No estoy tan seguro que vaya a acatarlo como le ordena el Consejo de Estado. No estoy tan seguro. Fueron la decisión del Consejo de Estado producto de 6 tutelas diferentes colocadas por diferentes actores. Uno de ellos ya murió, Miguel Uribe. Era Miguel. Tal vez esta es una de las batallas póstumas que le ganó Miguel Uribe al presidente Gustavo Petro. Pero también en el grupo de personas, de ciudadanos que presentaron la tutela, hay un estudiante de Derecho que se llama Samuel Ortiz. Samuel, buenos días. Néstor, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Usted en qué semestre de Derecho está, Samuel? Octavo semestre, cuarto año. ¿En qué universidad estudia usted? En el Externado de Colombia. Pues quiero decirle que su tutela le ganó esta batalla muy importante al presidente de la República. ¿Usted puso la tutela, me dicen, con su mamá, Samuel? Sí, señor. ¿Por qué razón? ¿Cómo es la historia de su tutela? Pues desde el mes de abril que interpusimos la tutela, nosotros solemos ver televisión en esa franja horaria entre las 7 y 10 de la tarde luego de volver de la universidad o del trabajo, y pues es un espacio en el que... Entre las 7 y 10 de la noche. Correcto, para pues ver contenidos de producción nacional, el noticiero, algunos programas o realities que se transmiten, y pues era un abuso realmente lo que se estaba cometiendo de tener que ver todos los días en esa franja horaria conocida como AAA las alocuciones del presidente sin ningún límite. Samuel, ¿y usted como ciudadano o como estudiante de Derecho alegó ante el Consejo de Estado qué derecho vulnerado en su caso? El derecho a la información y el pluralismo informativo. Y usted ha visto lo que ha escrito el presidente Petro, que esto es un golpe de Estado, que lo quieren censurar, ¿cierto? Sí, lo acabo de leer. Usted como pichón de abogado, como abogado en formación, ¿qué le respondería al señor presidente? Pues le diría al señor Petro que está confundido y se quedó con la redacción original de una ley del 95 que hablaba, que le otorgaba al presidente de la República la posibilidad de intervenir en cualquier momento y sin ninguna limitación a través de la televisión, pero ya desde el 2001 la propia Corte Constitucional había declarado inexequible esa expresión y sin ninguna limitación, puesto que en un Estado social de derecho como el que nos rige, los gobernantes y las autoridades no pueden tener facultades ilimitadas, y ya en 2014 también el Consejo de Estado, la sección tercera, ya había dicho que la intervención del presidente en la televisión debe ser personal y únicamente sobre asuntos urgentes de interés público y relacionados con el ejercicio de sus funciones. Sí, Samuel, esta tutela llega al Consejo de Estado, pero ¿usted ante quién la entabló inicialmente? Inicialmente ante el Consejo de Estado, pero hubo un problema en la oficina de reparto en Palo Quemado. Llegó un juzgado, pero
luego fue remitida por competencia al Consejo de Estado y se ordenó la acumulación por ser una situación de tutela masiva. Claro, entonces por eso es que se demora tanto tiempo en fallarse esta tutela. Ya tuvo la oportunidad de leerla, ¿no es verdad? El documento de las 39 páginas. Sí, señor. ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted de lo que dice el Consejo de Estado en esta tutela? Pues me parece muy relevante que recalca el papel de la CRC como el órgano encargado de promover el pluralismo informativo, y pues me parece que es un criterio acertado para garantizar el cumplimiento, que de aquí al 31 de diciembre de 2025 pues la CRC adopte un marco regulatorio que prevea controles previos, concomitantes y posteriores respecto de la alocución presidencial. Claro, fíjese, Samuel, que el presidente ha argumentado sus alocuciones en la necesidad de dar transparencia a su gobierno. ¿Qué le dice el Consejo de Estado en esta decisión? Pues le da dos pautas, creería yo, que primero pues debe responder a una justificación, una razón suficiente, puesto que las solicitudes que ha hecho pues no realmente corresponden a una circunstancia urgente. Y en segundo lugar, pues que la locución presidencial no debe ser recurrente, sino que debe más bien ser limitada tanto temática como temporalmente. Hay otro punto que es clave, Samuel, y es el que está relacionado con la oferta informativa y con los medios de comunicación a través de los cuales se pueden informar los colombianos. ¿Qué dice la tutela sobre eso? Porque pareciera una de las defensas de la presidencia de la República, en el sentido de que no solamente está la televisión para informarse, sino también están las redes sociales y otros medios de comunicación. No, pues realmente desconocer que la gran mayoría de los colombianos pues todavía consumimos productos de la televisión nacional, pues es desconocer la realidad colombiana, y pues más que la ley 182 prevé ese horario, esa franja AAA de 7 a 10 y media como el momento en que las personas suelen ver contenidos de producción nacional, en que se encuentran, por ejemplo, los noticieros para recibir o conocer información sobre acontecimientos más relevantes de la vida nacional, pero también otros contenidos como relacionados al ocio, el deporte o al entretenimiento. Sí, Samuel, le hago una pregunta final, o le traslado una pregunta de algunos amigos suyos que están en el petrismo. Si no, y hay muchas voces en este sentido. Si a usted no le gusta ver al presidente Petro, ¿por qué no cambia de canal? Pues Néstor, yo tengo televisión pues de hace 2 años en sistema TDT, y pues la oferta es más bien reducida, y pues le diría más bien les trasladaría este argumento, y es que trasladara el presidente sus intervenciones a los canales públicos para que no tengamos que cambiar de canal. Ok. Samuel, gracias por acompañarnos y felicitaciones. Esto para usted en su carrera de abogado, me imagino que es un tema muy importante, así que lo felicito, muy amable. A usted, Néstor, y asume este trabajo. Gracias, estudiante de Derecho, que es uno de los tutelantes en este tema de las alocuciones por televisión. El doctor Eduardo Noriega ha sido un dirigente político en la izquierda del Pacto Histórico de la Colombia Humana, pero adicionalmente fue comisionado en la famosa Comisión Nacional de Televisión, que dejó de existir hace unos años. Y es él a quien retuitea el presidente Gustavo Petro, que dice que sobre este fallo tienen por decir que es un golpe de Estado y que es un hecho de censura contra la libertad del presidente Petro. Doctor Noriega, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y toda la audiencia. Pues doctor Noriega, quisiera entender y escuchar los argumentos de ustedes, de los amigos políticos del presidente Petro. ¿Por qué cree usted que esto es censura y por qué creen ustedes, mejor en plural, que esto es un golpe de Estado? Sí, yo lo creo, Néstor, y lo creo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la teoría política. Un golpe de Estado ocurre cuando un poder establecido sustituye a otro poder. No es solo cuando los militares se toman el poder y derrocan a un presidente. En este caso, el Consejo de Estado sustituye al Congreso, sustituye al presidente de la República y se arroga competencias que no tiene. Eso es un golpe de Estado. ¿Eso no se llama controles de poder? ¿Usted cree que el presidente de la República tiene poder ilimitado y que nadie lo puede controlar? ¿O que un control es lo mismo que golpe de Estado, doctor Noriega? No, señor, no es un control. La tutela está instituida para proteger, para amparar derechos fundamentales en cabeza de los ciudadanos.
pero no pierda usted de vista que esos derechos fundamentales también están en cabeza del presidente de la República, como ciudadano y como mandatario. Y resulta que la legislación, la Constitución, todo el marco jurídico autoriza al presidente para que haga uso de la televisión en el país, tanto pública como privada. Y el presidente lo hace ¿Para que haga uso de la televisión? ¿Para qué, doctor Noriega? Para informar a los ciudadanos sobre su gestión, sobre asuntos públicos, sobre temas urgentes, sobre temas que son de interés para los ciudadanos. Doctor Noriega, por ejemplo, la alocución del presidente, la retransmisión del hecho de Ibagué, del discurso político de Ibagué. ¿Qué informó el presidente de la República ese día? Bueno, se estaba refiriendo a temas de interés nacional, a temas de interés público, se estaba refiriendo... Era un tema político. ¿Qué anuncio hizo en esa locución el presidente, por ejemplo? Se estaba refiriendo al tema de la salud, Néstor, se estaba refiriendo al tema de derechos en cabeza de los ciudadanos. Eso es de trascendencia pública, eso es importante para la democracia. Es que de lo que estamos hablando es de instituciones que están previstas en nuestro ordenamiento constitucional para preservar y consolidar la democracia. Fíjese usted que por definición legal esa función está asignada a la televisión. La televisión, el servicio público de televisión existe para consolidar la democracia. Pero le quiero citar dos hechos históricos importantes que usted conoce bien como periodista. Uno, el tema de los consejos comunitarios del presidente Uribe. Y dos, el tema de las transmisiones del presidente Iván Duque durante pandemia y durante después de pandemia. 400 horas, vi en un informe de la FLIP, tuvo el presidente Duque en un año en televisión. Bueno, no se le ocurrió entonces al Consejo, no se le ocurrió entonces... Estábamos en pandemia, ¿no? Sí, y cuando los consejos comunitarios... Y hubo, por otro lado, que también vale la pena que usted lo tenga en cuenta, doctor Noriega, aprobación y consentimiento de los canales privados en ese momento. No, señor, es que la democracia no depende de que los canales privados digan que sí o que no. El presidente tiene el derecho, el deber, la obligación de informar sobre sus actuaciones, y eso hace el presidente Petro. Y no puede, Néstor, perdóneme usted. ¿Y sobre qué informa el presidente Petro? ¿Usted ha visto los consejos de ministros? Sí, por supuesto, porque me toca. Claro que los veo. Y veo al presidente hablando de la conexión entre el cerebro de la mujer y del clítoris, por ejemplo. ¿Y a usted le parece que ese es un tema que el país tiene que conocer, la opinión del presidente sobre la conexión entre el cerebro de la mujer y el clítoris? No, a mí me parece que eso es anecdótico. Yo he visto al presidente y al Consejo de Ministros, vi al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo exponer con un cuadro en detalle cuál es el desastre de la salud en Colombia, cómo encontró este gobierno la salud en Colombia y qué está haciendo para corregir la salud. Perdóneme, pero a mi juicio eso es un tema trascendente para los colombianos. Es un tema de actualidad. Pero fíjese, doctor Noriega, que el presidente Petro no habla solo de eso. El presidente en esa misma alocución termina hablando sobre 100 temas porque él no prepara. No había un hilo argumentativo cuando habla el presidente. Y entonces se desvía y termina hablando de una cantidad de cosas. De acuerdo, mire usted, es lo mismo cuando Duque hablaba de los enanitos. Es decir, cada presidente tiene su estilo, Néstor, y hay que respetar eso. El talante del presidente es ese es su carácter, ese es su estilo. Así lo eligieron los colombianos, ese es el presidente que tenemos. Entonces, pero el fallo del Consejo de Estado trasciende todo el marco jurídico. Establece competencias en cabeza de la CRC. Imagínese usted, Néstor, que dice el fallo, yo no sé si usted lo ha leído en detalle. Lo leí en detalle. Dice que la CRC debe ejercer control previo, concomitante y posterior. Esos conceptos ya son ajenos a nuestro ordenamiento jurídico, justamente para evitar los excesos, para evitar que el desbordamiento de las autoridades, aún aquellas regulatorias de inspección y vigilancia. ¿Cómo así que los funcionarios de RTS van a ver en directo una locución presidencial a ver si se ajusta o no a los criterios que arbitrariamente fija el Consejo de Estado en su fallo? El Consejo de Estado no tiene competencia para eso. Si en gracia de su discusión usted quisiera limitar un derecho fundamental,
Quien lo puede hacer es el Congreso de la República, así está definido en nuestra Constitución, no en un fallo de tutela del Consejo de Estado. Perdónenme, pero yo creo que allí hay unos excesos inadmisibles que en nuestra democracia no se puede permitir. El exceso, doctor Noriega, usted fue comisionado de televisión. ¿Usted cree que el poder del presidente de la República, llámese Petro, o Duque, o Santos, o Uribe, o el que usted quiera, ¿usted cree que por ser presidentes de la República tienen un poder ilimitado? No, si usted quiere que yo le haga una confesión personal, sí. A mí no me gusta que los presidentes aparezcan tanto en televisión, cualquiera sea el presidente. No me gusta, no es algo que a mí me encante, prender la televisión y ver un programa oficial, que son bastante hartos, por cierto, pero no quiere decir que por mi gusto personal, que es el caso de las tutelas y de los tutelantes, que por mi gusto personal el Consejo de Estado se arrogue una competencia que no tiene. Ahí está el problema jurídico, Néstor. Y yo sí pido que lo entendamos, porque no está bien que el Consejo de Estado, tomando una decisión para complacer a la galería un poco obnubilada, aplauda ese fallo cuando se está resquebrajando nuestro orden institucional. Zapatero a tus zapatos. El Consejo de Estado no puede en un fallo de tutela fijarle límites a la intervención del presidente. Sí. Yo respeto, usted es un generador de opinión, yo respeto su opinión, pero no puede el Consejo de Estado en un fallo decir que es que a los consejos de ministros les falta rigor temático. Por favor, ¿qué es esa consideración en un fallo judicial que debe estar acompañado de todo el rigor y de toda la seriedad jurídica? Se sentaron los magistrados a ver los consejos de ministros y esa fue su sabia conclusión. Por supuesto que no, es una afirmación ligera para soportar de manera falsa un fallo arbitrario que excede sus competencias. Pero ¿dónde quedan los derechos de los ciudadanos, doctor Noriega? Que es básicamente lo que está tutelando el Consejo de Estado. El derecho al ciudadano a escoger la pluralidad de la información, a ver sus programas de televisión, como usted lo quiera, como lo acaba de explicar este muchacho estudiante de Derecho. ¿En dónde quedan los derechos de los 50 millones de colombianos frente a la pluralidad de la información? Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Felipe. Debemos ser todos celosos del pluralismo informativo. Pluralismo informativo que además, y lo voy a decir con claridad, en Colombia en televisión está circunscrito a 2 canales privados que concentran la mayor parte de la audiencia, que además tienen presencia en otros medios. Ese es nuestro pluralismo informativo. Y si al lado de eso viene el gobierno nacional a saturar la programación, yo creo que eso es realmente inconveniente. Pero repito, esos límites y la valoración sobre que eso ocurra o no ocurra, no se la puede arrogar el Consejo de Estado y mucho menos atribuírsela a la CRC. La propia CRC en un comunicado público dijo: nosotros no somos competentes para vigilar al presidente de la República, y el Consejo de Estado les dice que sí, que tienen que hacer control previo, concomitante y posterior. Esto es una aberración. Pero usted ya le ha dicho, usted que le habla al oído, porque sabemos al presidente Petro, usted le ha dicho al presidente Petro: mire, presidente, esto que está haciendo es inconveniente. No lo ponga en términos de si es legal o en términos de la sentencia del Consejo de Estado. Presidente, esto no es conveniente que lo haga. ¿Usted se lo ha dicho? ¿Alguien le ha dicho? ¿Te refieres, Felipe, a la transmisión de los consejos de ministros? Sí. Fíjate que esa puede ser tu opinión. De pronto yo podría pensar lo mismo, pero es deber constitucional del presidente hacerlo. Es inédito, que ningún presidente lo hacía antes. Mira, así aparezca el presidente a veces haciendo algo que a algunos nos parece desagradable, que es regañando a sus ministros. A mí me parece que ese es el estilo del presidente y está bien para los ciudadanos que se enteren que el presidente está inconforme con la gestión y que le da instrucciones al presidente, que delega funciones y que asigna responsabilidades. Y lo hace en directo, en tiempo real. A nosotros no nos gusta, a usted no le gusta, Felipe, a mí probablemente me podría parecer que es un exceso, pero hay que respetar que es decisión del presidente. ¿Y usted cree que en cualquier evento, desarrólleme un poquito esta idea suya que me parece tan interesante,
pero tan controvertida, que por ser el estilo del presidente, claro que es el estilo del presidente, eso yo lo tengo claro. Entonces, porque el presidente fue elegido democráticamente, y también lo tengo claro, ¿tenemos que aguantarnos esto? No, pero es que usted lo pone en términos de aguantárselo como si fuera un sacrificio, Néstor. Pues yo he visto los claro que es un sacrificio. Perdóneme, yo entre ver un reality de Caracol y RCN y ver el Consejo de Ministros, prefiero el Consejo de Ministros 100%. Pero usted me parece derecho, más interesante. Usted tiene ese derecho, doctor Noriega. Sí. Y otro ciudadano, Néstor Morales o Pepito Pérez, quieren ver el reality, quieren ver lo que sea, lo que les parezca. ¿Por qué tienen que aguantarse que el presidente interrumpa la programación y monte su propia programación en cadena? De eso se trata. Usted sabe, por ejemplo, perdóneme que le haga una digresión, que me separe un poquito del tema. Sí, señor. Usted sabe que los canales Caracol y RCN ya no son concesionarios de un canal, sino de un segmento, y que por lo tanto pueden tener varias señales al aire. Usted sabe que no están utilizando eso de manera óptima. Nosotros, cuando hablamos de pluralismo informativo, yo me pregunto en Colombia, si podemos hablar de pluralismo informativo cuando solo tenemos 2 canales privados de televisión. Se dice que en el mercado no caben más. La concesión es por el canal abierto, que es por lo cual pagaron una plata. Y pueden tener otros segmentos. Usted ha visto que tienen HD y que tienen 2 señales simultáneas. Además tienen señal en YouTube, que es distinta. Tienen programación en Internet, o sea, las redes sociales. Hoy el pluralismo informativo cambió. Pero, doctor Eduardo, sobre ese punto, perdóneme, porque me parece interesante, el Consejo de Estado se concentra en el fallo. Usted también lo leyó, sé que lo leyó, y dice que el hecho de que haya diferentes canales de comunicación no quita algo que es evidente, y es que la televisión abierta es el medio masivo por excelencia y que tiene la mayor importancia, y por eso le da el peso mayor justamente al hecho de que las alocuciones se hagan por ahí y limiten el derecho a la información y al pluralismo informativo. No, es que justamente eso es lo que hace que el presidente tenga derecho a usar la televisión, justamente por su gran impacto. Y también es justamente lo que hace que se limite el pluralismo informativo. Fíjese que sirve el argumento para los dos lados. Sí. O sea, yo le quiero aceptar en gracia de discusión lo siguiente. Si una valoración institucional concluye que se está afectando el pluralismo informativo, yo no creo. Con las alocuciones presidenciales, yo creo que debe haber una valoración jurídica y debe haber una corrección a esa falla en la prestación de servicio. Pero yo creo que en este caso no ocurre así. ¿Por qué? Porque el poder que tiene el presidente está entregado por el marco jurídico legal. Entonces, si la ley autoriza que el presidente lo haga, no es el Consejo de Estado quien va a valorar si lo hace de manera adecuada o inadecuada, si para decir cosas intrascendentes o no. Yo he visto los consejos de ministros, a mí me parece que aparte de lo anecdótico, sí tienen una unidad temática y tienen un propósito real de informar al ciudadano. Y a mí eso me parece trascendental. Yo creo que en el país nosotros todos tenemos que preocuparnos por la consolidación de la democracia. Ustedes como periodistas de un medio de comunicación privado y también los medios públicos. Usted sabe que el fallo se mete además con la programación de RTBC. El fallo no solo censura las alocuciones, sino para hacerlo extensivo dice alocuciones e intervenciones. Eso es un exceso. Allí es donde está el golpe de Estado. Cuando el Consejo de Estado se excede en sus competencias. Dígame, ¿qué tiene de malo en que si el presidente de la República tiene algo por informar, algo extraordinario por informarle al país, que anuncie que es extraordinario y que no pase lo que está pasando hoy, y es que el presidente se sienta en la palabra y dice, vamos a hablar del vamos a hablar de salud, y termina hablando del clítoris de las mujeres? ¿Qué hay de malo? Digo, lo del clítoris, yo sé que usted tiene razón, es una anécdota, pero es la manera de demostrar que el presidente no tiene un pretexto y termina hablando de lo que se le antoje. Si el Consejo de Estado le está diciendo, está bien, hable cuando haya un argumento, cuando haya un caso extraordinario. Y máximo una vez por semana, por ejemplo. ¿Qué es lo malo de eso? El presidente puede hacerlo si tiene algo que informar. Yo creo que tenemos un reto ahora todos.
Vamos a ver con ocasión del fallo cuáles son las decisiones que toma el presidente en relación con este punto y que toma en RTBC en relación con este punto. Los propios canales privados, fíjese usted, yo no he visto queja de los canales privados, no lo hicieron en la época de Duque, no lo hicieron en la época de Uribe, sensatamente no lo hacen en esta ocasión. No son los canales privados los que están reclamando ese pluralismo informativo que ustedes ahora esgrimen en su mesa. Pero, doctor Noriega, usted dice, vamos a ver qué decisiones toma RTBC y el presidente de la República, y qué decisión pueden tomar diferente de acatar un fallo del Consejo de Estado, gústeles o no les guste. No, es que a mí, digamos, ese tema de acatar el fallo no es a rajatabla, Felipe. Yo lo que creo es que los fallos tienen un umbral de cumplimiento. No puede un fallo judicial obligar a la administración pública, al presidente, a la CRC, a hacer cosas imposibles jurídicamente, o que de hacerse violan y lesionarían gravemente el orden institucional. Yo sí creo que eso hay que valorarlo, lo del control previo, concomitante y posterior, a mí que me lo expliquen. Yo no quiero imaginarme que unos funcionarios al aire cortan una transmisión del presidente porque a su juicio el presidente no está siendo respetuoso del contenido que dice el Consejo de Estado deben tener las alocuciones presidenciales. Pero para eso no hay un mecanismo, doctor Noriega, y usted que es abogado y de los buenos, no hay un mecanismo, y es pedir una revisión de la Corte Constitucional, por ejemplo. Sí, no, eso se va a hacer, Felipe. Mire que al final de mi trino yo digo, ojalá la Corte Constitucional seleccione esta tutela y lo haga con sentido de urgencia, porque es que esto es un tema crucial para el país y para la democracia. Yo creo que y ustedes tienen el mayor interés, este es un punto que se debe dilucidar pronto, y me imagino que RTBC y la CRC van a hacer uso de los recursos, y que ojalá la Sala Plena del Consejo de Estado asuma la responsabilidad y pida el conocimiento de la solución del recurso. Yo creo que es un tema delicado. Yo invito... Sí, perdón. No, perdóneme, doctor Eduardo, que usted tiene razón en lo que dice, pero es que yo quiero devolverme a un asunto que es importante, y es que el Consejo de Estado no está legislando a través de esta tutela como usted lo sugiere. Sí, está legislando. Mírela, Ricardo. Permítame desarrollo la idea. El Consejo de Estado está sustentado en la sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional, que dice, entre otras cosas, lo siguiente, y permítame leerlo para los oyentes: permitir al presidente de la República el uso ilimitado de los canales de televisión so pretexto de informar a los ciudadanos sobre la marcha del Estado o sobre asuntos de interés general conduciría a aceptar que ese alto funcionario, utilizando un bien público, llegara a monopolizar la información de tal manera que se viera disminuida o anulada la posibilidad de expresar puntos de vista opuestos a los suyos por sus opositores, lo que equivale a sepultar el pluralismo informativo. En 2001, la Corte Constitucional ya lo había dicho. Lo que hace el Consejo de Estado es garantizar que esto se cumpla. No está legislando el Consejo de Estado. No es así. La Corte Constitucional se estaba pronunciando sobre la exequibilidad de una norma y fijó ese criterio. No era más que un criterio. No podía tampoco la Corte Constitucional, por supuesto, en ese momento sustituir al legislador. La Corte estaba fijando un criterio que hacía relación al hecho de que fueran hechos públicos, asuntos públicos de interés general, que tuvieran carácter urgente y que, por supuesto, no podía ser limitado. Ninguna de esas circunstancias... Es que esa es la clave, doctor Noriega. El presidente Petro, en esas alocuciones, y no consejos de ministros, en alocuciones, ¿usted sabe de qué ha hablado? De los Bryan, en una alocución. Habló de traer de la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena. En una alocución habló de las perras en celo. Habló del clítoris femenino. Sí, miren eso, pero no sea exagerado, Néstor. No estoy exagerado. Le estoy diciendo, el presidente no coja el rábano por las hojas. Mire, déjeme coger el rábano. No se apegue a lo anecdótico. No, doctor Noriega, esas alocuciones no se volvieron precisamente una caricatura anecdótica sobre casos y sobre tonterías y no sobre temas de Estado. ¿Eso no es de lo que se trata el fondo de todo esto? Yo perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo con usted.
O sea, yo he visto los consejos de ministros, he oído las alocuciones y lo que usted señala es lo anecdótico, lo casual. Yo he visto que se trata de cosas serias, que el país todo está interesado en oír al presidente, en ver los consejos de ministros, y me parece que sí, que el fallo ha lugar a mirarlo en detalle desde el punto de vista jurídico, porque es trascendente y compromete el futuro de nuestra democracia. Pero no puedo estar de acuerdo con usted en que deba admitir que el Consejo de Estado se arrogue unas competencias que no tienen. Pero perdóneme y vuelvo sobre el comentario de Ricardo. Mire usted, ese fallo es del año 2001, es con ocasión de la exequibilidad de la norma legal que examinaba la Corte en ese momento. En el año 2001 existía la Comisión Nacional de Televisión, usted lo dijo al comienzo, que se acabó institucionalmente, pero que era un organismo de jerarquía constitucional, un organismo autónomo constitucional. Ni siquiera la Comisión Nacional de Televisión se atrevió a tanto. La Comisión Nacional de Televisión nunca, o por lo menos mientras yo estuve, se metió con los contenidos de televisión y a decir que estos contenidos debían tener una revisión previa, concomitante y posterior. Eso, Néstor, perdóneme, es una aberración. Y ustedes que defienden la libertad de expresión y la libertad de los medios públicos deberían tener mucho cuidado con eso. Es muy grave que el Consejo de Estado le asigne a la CRC la competencia de revisar el contenido de los consejos del ministro y de las alocuciones presidenciales. Eso no puede ser, eso no puede ocurrir en nuestro orden institucional. Eso resquebraja el principio democrático y elimina todos los contrapesos posibles. Si en gracia de discusión el Consejo de Estado cree que se debe legislar sobre esta materia, pídaselo al Congreso y que el Congreso legisle sobre la materia. Y si creen que debe haber una reforma constitucional para eliminar la libertad de expresión en cabeza del presidente de la República, que lo hagan, pero no se arroguen esa competencia y de manera muy burda le digan a un organismo como la CRC que tiene que vigilar lo que haga el presidente, y que le digan al presidente que ya no puede hablar todo el tiempo, sino solo una vez a la semana, y que no debe ser con regularidad, es decir, no debe ser los miércoles a las 3 de la tarde, sino de manera irregular, porque en la arbitrariedad del Consejo de Estado ellos creen que tienen competencia para fijar esos límites, y resulta que no la tienen. Pero, doctor Eduardo, usted dice, el país está todo interesado en oír al presidente de la República. Pero las cifras contradicen esa afirmación que usted está diciendo. Cuando me refiero a las cifras, me refiero a los ratings, que es como se mide la audiencia en televisión en todas partes del mundo. Apenas entra el presidente de la República, los ratings se desploman. Entonces, ¿cuál es todo el país está interesado en escuchar al presidente? Bueno, sí, realmente lo que ocurre, Felipe, es que tenemos varios países. Usted tiene un país, yo tengo otro país, el pueblo tiene otro país. Pues hay que respetar todos esos países, hay que respetar todas esas opiniones. Sobre todo hay que respetar el derecho de información. Este país no es seguramente el que Felipe se imagina, doctor Noriega, pero tampoco es el que se imagina el presidente Petro o el que se imagina usted, que todo el mundo está pendiente, que el presidente interrumpa la programación para decir que hay unos Brian que se quieren llevar a la niña bonita del barrio. Sí, vuelve usted a lo anecdótico. Yo creo que ahí no circunscribamos la discusión a las anécdotas. Dígame, Néstor, yo creo... dígame un anuncio, doctor Noriega, uno que yo es posible que lo esté ignorando, para ser riguroso. Un anuncio grande que valga la pena una interrupción de la televisión. ¿Qué ha hecho el presidente de la República? El tema de salud y el tema de transición energética. ¿Qué anuncio sobre todo, cogió unos gráficos, se los explicó, de acuerdo. ¿Qué anuncio extraordinario hizo el señor presidente ahí? Bueno, informarle a la ciudadanía que él y todo su equipo está pendiente de resolver los problemas, de resolver el caos que viene de gobiernos anteriores y de poner la salud, un valor que interesa a toda la ciudadanía, en buen estado. Preocupado por la salud de los maestros, por supuesto, preocupados por el tema de las tarifas de energía en la costa atlántica,
y planteando las soluciones y las decisiones que el gobierno está adoptando para resolver esos problemas. También de las realizaciones, ¿o es que usted cree que los logros de la reforma laboral no deben ser expuestos y no debe haber un ejercicio pedagógico para que todos los ciudadanos se enteren de cuáles son sus derechos laborales en este momento? Eso es lo que se hace. Para eso va a tener la posibilidad de hacer una alocución a la semana. Entonces, no, usted comparte el criterio del Consejo de Estado, que el presidente tiene que hacer lo que yo digo, dice el Consejo de Estado, y usted ahora lo acaba de reiterar. Pues no, es que el presidente tiene ese derecho y él es quien decide cómo lo usa. Eso es lo que hay que entender, Néstor, porque quien tiene la competencia legal y la competencia jurídica para hacerlo es el presidente. Si no nos gusta, cambiemos la Constitución y la ley, pero no a través de fallos amañados tratemos de limitar derechos sagrados en cabeza del presidente. Yo estoy respetando la Constitución y la ley dice que el Consejo de Estado falló una tutela que va en contra de los intereses del presidente. Eso también es respetar la Constitución y la ley. La Constitución establece que hay un Consejo de Estado que resuelve unas tutelas. Que no tiene esa competencia. No, la ley no le asigna esa competencia, perdóneme. ¿Cuál competencia? ¿Cómo no le asigna la competencia al Consejo de Estado de resolver tutelas? No, de regular la prestación del servicio público de televisión. Eso es de reserva legal, eso es de competencia del legislador. Están diciendo que el presidente no tiene un poder ilimitado y me parece. Lo invito, Néstor, a que se. ¿Sabe por qué me parece que está bien? Le iba a decir, doctor Noriega, porque el año entrante vendrá otro presidente y está bien que los presidentes en Colombia tengan límites. No Petro, cualquiera. Yo estoy de acuerdo, pero son los límites que fija la ley, no los límites que diga el Consejo de Estado. Ahí es donde tengo yo la diferencia aparentemente sutil con ustedes. Pero es perfecto, es que la definición de la Corte en la sentencia a la que hacía alusión Ricardo es perfecta. Nadie puede en este país, no solo el presidente, nadie puede tener un poder ilimitado. Eso es consustancial a las democracias. Existen unos límites, unos contrapesos, pero se equivoca el Consejo de Estado al decir, primero, que no hay regulación. Eso es una gran mentira. Sí hay regulación, lo dijo la CRC. Y la CRC respeta la regulación. Y segundo, que como no hay regulación, entonces yo digo lo que hay que hacer. Y lo dice en detalle, lo dice con exceso. Y eso es lo que es inadmisible, Néstor. Es al final el mensaje que yo he querido dar en el trío que comentaron al comienzo, y me parece muy grave para la democracia. Yo creo que sí debemos ponerle todo el rigor y la seriedad al seguimiento de este evento, porque de este evento, como usted lo dice, no solo en la presidencia de Petro, sino seguramente en la siguiente y en la siguiente, dependerá del ejercicio de esos contrapesos y de esos límites en cabeza de las autoridades que corresponda a sanidad de nuestra democracia. Yo, para que de pronto lo sorprendo, en lo de la capacidad de la CRC, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones en Colombia, eso que se llama técnicamente poder concomitante, estoy de acuerdo con usted. Doctor Noriega, un gusto saludarlo, como siempre, le agradezco estos minutos.